¿sí? Por favor, me confirman si están viendo la presentación. Sí, Sí, sí sí, se ahí. ve, sí se ve, Vale, Andrés. gracias. Entonces, bueno, como parte de esta presentación, yo les voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido aquí desde esta comunidad llamada el Sistema de Iniciativas de Paz, eh, comunidad que pues ha sido creada con la ayuda, con la asesoría de la Fundación Interamericana, pero que en este momento estamos también buscando un poco abrir nuestra visión, nuestro panorama, buscando otras alianzas, ¿cierto? Pero sin duda alguna, desde el inicio de esta comunidad, pues ha sido fundamental ese apoyo que hemos tenido, no solamente de la Fundación Interamericana, sino también de el equipo CEAL de aquí de Colombia. Y en este momento también yo creo que es necesario agradecerle a la red Colaborar por permitirnos también conocernos con otras organizaciones y darnos cuenta de que pues se está construyendo algo interesante. Eh, yo entonces en esta exposición voy a tratar de responder esta pregunta: ¿por qué la paz debe ser integral y sostenible? Y aquí yo adjunté esta foto. Esta foto salió en mayo del 2021 aquí en Colombia en un diario llamado El Espectador. En ese momento, pues Colombia estaba viviendo una situación social difícil, una situación política y social difícil, y también económica, porque pues estábamos apenas saliendo de la pandemia, y eso trajo la exacerbación de un inconformismo social que ya venía de antes, pero también la pandemia lo que hizo fue potenciar esa insatisfacción, y se dio un periodo de tiempo con protestas callejeras, con manifestaciones pacíficas, también hubo manifestaciones violentas, ¿m? Y dentro de esas manifestaciones, yo creo que ocurre en todos los países, pues hay un cierto sector de los manifestantes que se colocan una capucha. En este caso el muchacho de la fotografía se colocó una camiseta de la Selección Colombia, tiene vestida una camiseta de la Selección Colombia, pero lo que impacta esta foto es que él está leyendo la Constitución Política de Colombia. Entonces, esa foto da a entender de que cierta parte, más bien, de que la sociedad civil no estaba protestando por protestar, sino que también estaba remitiéndose a lo que es una carta ordenadora de un Estado, ¿cierto? Entonces eso también nos llevó a una discusión porque pues es una persona joven, a pesar de la capucha se identifica que es una persona joven, y entonces la insatisfacción se sale un poco de esa parte clásica de que son los sindicatos, ¿cierto? De que son las organizaciones con una infraestructura organizada, las que salen a marchar. No, aquí se dio un sector de una población, la población juvenil de barrios marginados, también jóvenes digamos, de clase más alta también salieron a protestar, pero en este caso lo que llamó la atención es que este sector de los jóvenes, que más tarde fueron llamados, y de pronto Marcela se acuerda cómo los llamaba, los niñes, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, salieron también a expresar su insatisfacción, y entonces eso también nos hizo reflexionar, porque quiere decir de que nos salimos un poco de la estructura clásica de insatisfacción económica, social, de un sindicato o un sector, y ya son personas que viven en sectores marginales que deciden tomar, por así decirlo, la protesta en sus manos, pero entrando en contacto con aquellos símbolos que construyen nación, que construyen Estado, en este caso como la Constitución. Entonces, fíjense que ahí ya se involucran varias cosas. Se involucra una juventud, se involucra entonces qué oportunidades hay para esa juventud, y en esos diálogos nos decían las organizaciones que trabajan con juventudes, y es que los jóvenes no nos somos siempre leídos por la parte adulta, y esa parte adulta no puede descifrar que ser joven no es solamente tener un rango de edad, sino también significa pasar por diversos temas que van desde la construcción de una identidad sexual, por ejemplo, desde escoger
un proyecto de vida, pero también de la necesidad de tener un espacio de protección. Entonces, fíjense que ya van entrando otros temas totalmente diferentes a lo que uno pensaría que es una huelga, o lo que uno pensaría generalmente, vuelvo a ese término, a lo clásico de lo que es un movimiento social. Entonces, por eso puse esta foto acá. Y entonces aquí yo me quiero remitir un poco a lo que los compañeros de Guatemala nos contaron en la sesión pasada, porque en eso creo que nos parecemos, me atrevo a decir, la mayoría de países aquí en nuestra región, y es que tenemos unas estructuras coloniales que son estructuras que llevaron a la exclusión, ¿cierto? Una violencia que se desarrolla a partir de esas estructuras coloniales que generan unas falencias en la construcción del Estado moderno y, lógicamente, de un régimen político que busca mantener esas estructuras. Y que a raíz de eso se dio un proceso revolucionario. Aquí en Colombia también se dio, llamémoslo, sí, un proceso revolucionario eh, campesino, de origen campesino, por eso surgió la guerrilla de las FARC, pero también se dio un proceso ya revolucionario que entró en contacto con las ideas del siglo XX, las ideas comunistas, las ideas del socialismo. Por eso existe todavía una guerrilla aquí en Colombia que se llama el Ejército de Liberación Nacional, que tiene profunda conexión con lo que fue la revolución cultural en China y bueno. Ahí me estoy metiendo en otro terreno, pero al punto que hoy es que también se dieron unos procesos revolucionarios, surgieron más guerrillas, pero esas guerrillas con el paso del tiempo fueron creando acuerdos de paz. Y también lo que yo decía al inicio de esta presentación y lo que nos decían nuestros compañeros de Guatemala, la sociedad civil demanda unas reformas, ¿cierto? Y empezó a salir a la palestra el esfuerzo de las organizaciones de las mujeres y la erupción del movimiento de los pueblos indígenas. Entonces, fíjense que tomando este ejemplo de nuestros compañeros de Guatemala, yo recuerdo que Carlos y Jessica hicieron bastante énfasis en cómo al firmar el acuerdo de paz, ¿cierto? Efectivamente sí hubo un cese de hostilidades, ¿m? Pero pues quedaron muchas cosas por amarrar, ¿no? Muchos cabos por atar. Y aquí en Colombia, cuando en el año 2017 se firmó el acuerdo de paz con las FARC, eh, creo que a nivel comunicacional el gobierno de ese entonces cometió un error y fue vendernos la paz como cesaron las hostilidades, por lo tanto llegó la paz al país, ¿cierto? Eso fue más o menos como el mensaje que se empezó a vender. La paz como una gran sombrilla, más bien el acuerdo de paz como una gran sombrilla que iba a solucionar los problemas del país. Y efectivamente, con esto no quiero contradecirlo porque si ustedes leen, buscan en Internet el acuerdo de paz que se firmó, si hay unos puntos estructurales que si se resuelven, efectivamente sí va a ser un paso adelante, no solamente en la paz del país, sino digamos, en la equidad del país, si se quiere, en el desarrollo. No me gusta mucho esa palabra desarrollo, pero sí como en que ciertas regiones puedan obtener servicios básicos del Estado. ¿M? Entonces, sí, efectivamente uno lee el acuerdo de paz con las FARC y ahí hay puntos neurálgicos. Sin embargo, la pregunta que tiene la diapositiva, ¿es el fin de la violencia? Es decir, se entregaron las armas, ¿sí? Hubo ya un cese de hostilidades de una violencia política entre un grupo guerrillero y un gobierno, un Estado, ¿cierto? Estos son los fusiles que entregaron, que se entregaron en una de las tantas entregas de armas, pero terminó la violencia. Entonces, por ejemplo, en estos momentos aquí en Colombia hay una discusión muy grande alrededor de la seguridad ciudadana, ¿cierto? Pero no solamente por la delincuencia común, sino también porque el número de riñas callejeras, por ejemplo, pues es alto, en algunas ciudades es altísimo y entonces fíjense que ya entonces la violencia pasa
cambia un poco de terreno, ¿no? Porque ya no estamos en un conflicto político, sino ya estamos entrando en una cuestión cultural y social. Y claro, aquí es donde entra entonces la Organización Mundial de la Salud nos habla de que hay más tipos de violencia, ¿no? La violencia autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva, ¿no? Y fíjense que ellos, el título del informe que está ahí reseñado es Violencia y Salud Mental. Entonces ya ahí la cuestión se empieza a complejizar, ya no es una cuestión exclusivamente política, sino que ya estamos hablando de una cuestión incluso individual, ¿cierto? Que tiene que ver con la salud mental de las personas. Y claro, cuando en el año 2017, 18 organizaciones sociales fueron convocadas por la IAF y pues justamente por la firma de este acuerdo de paz y la IAF hizo la pregunta como, bueno, ¿y esto qué? Y entonces ahí uno empezó a darse cuenta que las organizaciones empezaron a expresar la existencia de conflictos territoriales que van más allá de lo político. ¿Mm? Entonces, eh, por ejemplo, si ven aquí a mi derecha, creo que debe estar a la izquierda de ustedes, eh, esto es una publicación en Twitter que se hizo el año pasado en plena campaña política. Aquí está el actual presidente de Colombia y a la derecha de él está la actual vicepresidenta, Francia Márquez. Y fíjense que eh, el, la denotación racista que le dan a esa publicación, ¿no? Es decir, el racismo es algo que está metido en nuestra sociedad y que generan comportamientos que apoyan imaginarios culturales que pues no lo son. Esta foto es tomada en el sur de un departamento aquí de Colombia que se llama Tolima, donde cuando hace verano, pues fíjense cómo está digamos, está el ecosistema en ese momento y todo eso ha pasado porque hay ganadería extensiva, porque hay cultivos, monocultivos y entonces hubo organizaciones que nos hablaban de eso, nos decían pilas porque es que la cuestión de la agricultura industrial genera unos conflictos ambientales terribles. Otros que trabajan con jóvenes nos decían pilas porque es que trabajar con jóvenes no es simplemente pensar en cómo darles una educación y un trabajo, es que ellos están pasando también por un momento en que terminan siendo también víctimas de diversos actores armados, no solamente los actores políticos, sino actores locales. Termina el reclutamiento armado, por ejemplo, de bandas de narcotráfico, que no solo ocurre en Colombia, sino también ocurre en algunos países de Centroamérica. Esto de que los indios no son la autoridad, lárguense de nuestro territorio. Y por supuesto, lo que ocurre con la comunidad LGBTI. Entonces, en dicha reunión, digamos que se hizo un trabajo de sistematización y allí encontramos, las mismas organizaciones pudieron expresar algunos conflictos que afectan a las poblaciones. Entonces, las poblaciones de etnias tienen conflictos por el territorio, por la lengua, yo agregaría ahí por la etnoeducación y por su cosmovisión, es decir, la forma en que se les impone una religión, por ejemplo, para la comunidad LGBT, pero también para los migrantes. eh, Está el problema de la estigmatización, del rechazo, de la expulsión, ¿cierto? Para las mujeres, entonces está el machismo, la opresión, el maltrato familiar. Para el grupo de organizaciones que trabajan con arte y cultura está la subvaloración de su trabajo y también el rechazo, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, nos contaban en esa época que los artistas son vistos como si estuvieran haciendo un trabajo que no sirve o un trabajo que no merece ser bien pagado. Y resulta, más adelante lo veremos, que estas organizaciones que trabajan con arte terminan generando cambios culturales en las poblaciones con las que trabajan y terminan creando espacios de protección y en jóvenes termina también dándoles como otras alternativas
de construcción de proyectos de vida. Entonces, fíjense la importancia del arte y la cultura, pero generalmente son subvalorados, son rechazados. Y lo que les decía hace un momento, para los que trabajan en las ruralidades, trabajar con la tierra, quiero decir más bien, los conflictos por la tierra, los conflictos por el agua, los monocultivos, los cultivos de uso ilícito. Asimismo, los que trabajaban con el medio ambiente, o trabajan con el medio ambiente, nos decían los problemas de la depredación y el extractivismo. Entonces, fíjense que estos son conflictos que, que están instalados en los territorios y que si bien algunos están atravesados por un matiz político, en algunos casos también exceden eso, la mayoría de los casos excede eso y estamos es hablando de comportamientos culturales, estructuras que están dentro de nuestras sociedades, en nuestros territorios y que generan este tipo de conflictos y que esos conflictos terminan convirtiéndose en violencia en muchos casos. Entonces, cuando hablamos de conflicto, aquí yo traje una cita dada por el señor Mario Ruiz del pueblo maya Septal. No sé si alguien quiera ayudarme, por favor, leyendo esta diapositiva. Un gusto, Andrés. Eh, Gracias, Gustavo. ¿Qué es el conflicto? El conflicto surge porque era algo que estaba desacomodado, de modo que se hace necesario el panel, que es un buen arreglo o acomodo. Y también se trabaja en el lequil para sanar la mirada, poder ver completo y sentir otra vez tranquilidad. Un buen arreglo y una mirada sana permiten el subtejel o tanil, que es el regreso del corazón, pues cuando el conflicto surge y todo se cae, el corazón se sale y se va. Ujú. Gracias, Gustavo. Aquí sigue otro párrafo. No sé si de Ah, pronto ok, otra persona quiera leerlo o quieres también leerlo, Gustavo. no hay problema, puedo continuar. Dale. Y entonces, si hay estos dos pasos trabajados, puedes caminar, puedes acompañar, caminar juntos con otras y otros. Es el Slamalil Kinal, que es la paz. Pensamos que no es de resolver el conflicto, sino es de transformarlo, porque decimos que el conflicto no es algo malo, sino que nos acompaña siempre y es como para aprender, para desarrollarse como personas, hombres y mujeres. Muchas gracias, Gustavo. Fíjense que en negrilla está resaltado esto. Pensamos que no es de resolver el conflicto, sino de transformarlo. Y entonces, a lo largo de este trabajo, en estos 4 o 5 años que llevamos del sistema de iniciativas de paz, nos hemos dado cuenta que precisamente esos conflictos en los territorios que yo les mostraba en el cuadro anterior, se trata es de transformarlos, porque el conflicto es inherente al ser humano. El conflicto es inherente al ser humano. Creo que siempre vamos a tener conflictos en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. Hay conflictos en los partidos de fútbol entre los jugadores, en los partidos de básquetbol, en fin, uno puede encontrar que el conflicto está ahí y es inherente porque pues todos pensamos de forma diferente, todos actuamos de forma diferente. Pero bien, entonces yo creo que el punto que quiero resaltar es eso. La idea es la transformación del conflicto. Y como lo dije anteriormente, desde una mirada de la cultura como ese todo que involucra religión, que involucra costumbres, que involucra comportamientos de género, ese todo es lo que termina en cierto modo condicionándonos. Entonces, cuando podemos identificar que culturalmente ocurre algo, que es lo que genera ciertos resultados sobre el comportamiento, pues nos hemos dado cuenta que culturalmente hay que buscar transformarlo. Por eso, por eso la importancia del arte y la cultura, por eso la importancia de no solamente la educación formal, sino de la educación que dan las organizaciones sociales en sus espacios. Por eso la importancia de que desde los sectores rurales hayan organizaciones que decidan
mantener las tradiciones agrícolas, llamémoslas así, y poder rescatarlas y poderlas difundir entre la población de los territorios. Entonces, quiero como puntualizar esto, creo que es una idea muy importante en este planteamiento de paz integral. Entonces, hablando con las organizaciones, llegamos justamente a preguntarnos entonces qué es la paz, porque fíjense que tenemos todos estos conflictos, ¿cierto? Algunos de esos conflictos terminan en la violencia física, terminan en la violencia emocional, pero entonces, ¿qué es la paz? Porque no es solamente entregar las armas y firmar un acuerdo político. Algunas organizaciones nos hablaban entonces de que es un estado emocional. La comunidad LGBTIQ+ dice, no, es que esto nos involucra a todas, a todos y todes. Es decir, esto no puede ser solamente la paz para el hombre, no puede ser solamente la paz para ciertas mujeres, sino tiene que involucrarnos a todas, a todos, e inclusive a aquellos que estamos en un tránsito de nuestra identidad sexual. ¿M? Otro nos hablaba de que se tiene que construir en la cotidianidad, en los territorios y con los habitantes, y que es un aprendizaje cruzado. Este es otro punto importante porque las organizaciones se dieron cuenta que no pueden trabajar de forma aislada, solitas, encerradas en su propia, llamémosla, burbuja temática. Yo trabajo con mujeres y solamente trabajo con mujeres. Si tú trabajas con población indígena, de pronto no me interesa mucho lo que haces. Pero resulta que cuando estas organizaciones empiezan a comunicarse entre sí y empiezan a cruzar ese aprendizaje, se empiezan a dar cuenta de que pueden adquirir no solamente metodologías, sino que pueden ampliar esa visión que tienen como organización y pueden asimismo inclusive ampliar un poco su misión y pueden darse cuenta de que siendo integrales no significa que entonces yo abandone ese énfasis que tengo en el tema que trabajo, pero que sí puedo alimentarme de otras miradas. Y eso es muy importante porque entonces eso ya me hace pensar en que, y las ciencias sociales son así, no son únicas y exclusivas del antropólogo, del sociólogo, del politólogo, no, es algo que se combina y que tiene que conversar continuamente. Y entonces yo aquí copié una frase porque hemos hecho un trabajo muy fuerte desde el sistema de iniciativas de paz por organizarnos y por ya empezar a funcionar de forma, digámoslo, más metódica, ¿cierto? Sin perder esa característica de integralidad. Y nos dimos cuenta, y aquí ya leo, que la paz va más allá de la superación del conflicto armado e incluye otros conflictos estructurales que generan violencia. Y por ello debe ser una paz integral y sostenible. O sea, fíjense que todavía no decimos que es que paz es esto. Todavía no hemos llegado a esa definición, llamémosla de sentido filosófica, pero sí tenemos claro que va más allá de la violencia. Eso es todo lo que he intentado mostrarles en esta primera parte de la exposición, que tenemos que tener en cuenta que hay otros conflictos estructurales, culturales, que muchas veces llegan a la violencia y que por eso nosotros como organizaciones que trabajamos un tema, integramos esa mirada de construcción de paz, entendiendo de que tenemos que también abordar diversas miradas sobre nuestro territorio, tener en cuenta diversos conflictos, ¿cierto? Tener en cuenta los diálogos que debemos tener con las organizaciones y que tiene que ser sostenible, es decir, que esto no pueden ser hechos aislados, esfuerzos aislados, llamémoslos así, de construcción de paz, sino que tiene que tener una proyección, ojalá, en el tiempo. Y claro, cuando llegamos a esa definición, y ya me estoy pasando del tiempo, ya voy a terminar. Entonces, fíjense que aquí ya aparecen, por así decirlo, voy a llamarlo como los esfuerzos de iniciativas de paz, ¿cierto? Que logran, en cierto modo, empezar a trabajar los conflictos. Entonces ya encuentras
organizaciones de indígenas o organizaciones afros que trabajan los saberes ancestrales, el gobierno propio, los territorios. Los LGBT ya tienen claro que tienen que trabajar por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos, de que sean valorados, de que haya protección, igualmente que los migrantes. Y así, ustedes van a encontrar que por cada tema que tenía sus conflictos, entonces cada iniciativa de paz tiene su estrategia de trabajo para lograr alcanzar esa paz integral y sostenible. Entonces, fíjense que la agroecología, en el caso de los campesinos, la agroecología, los mercados campesinos, la seguridad alimentaria, la finca campesina, las semillas, los cultivos ancestrales. Fíjense que aquí ya desligamos totalmente el concepto de solución a la violencia desde un ámbito político y ya lo aterrizamos a los territorios y lo aterrizamos a los conflictos que se encuentran en los territorios. Y entonces aquí es donde encontramos organizaciones que nos dicen, ojo, hay que tener, hay que ponerle énfasis al autocuidado personal, ¿cierto? Cuando usted trabaja con jóvenes es importantísimo poder trabajar con ellos la autoestima, ¿cierto? Que sientan que sí son merecedores de sus sueños. Aquí hay otras organizaciones que nos decían durante la pandemia, no es que es importante que como organización nosotros también nos autocuidemos, que logremos como crear, que nuestro trabajo también sea un espacio de protección y que no sea solamente estar sentado durante 8 o 10 horas trabajando, ¿cierto? Los compañeros indígenas nos hablaban entonces de la importancia de rescatar la ancestralidad, de poder valorar lo que las mujeres, los hombres, y ojo, este es un tema muy importante que ha salido en estos últimos años y es cómo las comunidades ancestrales empiezan a dejar de excluir y más bien abrirle las puertas a esas personas que también son indígenas, pero que están en tránsito de género, por ejemplo. Eso es un tema, digámoslo, que hasta ahora está empezando a dar sus primeros pasos, pero que por lo menos ya hay algunos pueblos indígenas que lo están empezando a aceptar, que están empezando a aceptar esa diversidad. Lo que yo les decía, otras organizaciones nos dicen que la paz es hacer la paz con la naturaleza. ¿Mm? Entonces, fíjense que este dibujito dice que la paz es integral, lo que he venido diciendo, tenemos que abrir nuestras visiones, tenemos que conversar con otras organizaciones, con otros conflictos y lógicamente tiene que ser sostenible. Esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado y eso indica que tenemos que mantenernos articulados, ¿cierto? No podemos caer en esa burbuja. Tenemos que constantemente estar en diverso diálogo con organizaciones, haciendo análisis de contexto, en fin, todo lo que sea posible, incluyendo la sostenibilidad financiera. Ojo, eso también es importante. Buscar, y en eso creo que la red Colaborar se ha esforzado bastante, ¿no? Buscar cómo logramos financieramente ser sostenibles. Bueno, yo esto lo voy a pasar rápido, es simplemente dos láminas que resumen un poco entonces digamos, la propuesta que tenemos desde el sistema de iniciativas de paz, que creo que ya está clara, ¿cierto? Y bueno, ya a nivel estructural, quiero terminar con esto. Nosotros creemos que como plataforma, como colectivo, no solamente debemos trabajar a nivel individual, sino que como la espiral que está animada en este momento, tenemos que ir subiendo y bajando. Es decir, tenemos que seguir trabajando como organizaciones, pero también ir aportando para llegar a trabajar a un nivel colectivo. Es decir, que como plataforma, pues esto es una consolidación interior, necesitamos proyección, necesitamos sostenibilidad y necesitamos constantemente hacer una sistematización continua. Con esto termino porque estos ya son como cuestiones propias de la estructura que podrían ser como apuntes para aquellas organizaciones que deseen hacer una plataforma más adelante. Entonces voy a dejar de compartir y pues abro un espacio de comentarios y preguntas.
Yo quisiera comentar así brevemente. Bien interesante la presentación. Yo creo que es muy importante que entendamos que también la paz debemos de trabajarla desde lo individual para proyectarnos después a lo comunitario y entonces así trabajar de manera colectiva cualquier conflicto que afecte ya directamente a una población, pero también entender lo importante que son los diálogos, ¿no? Para saber también qué es lo que demandan los otros grupos, qué es lo que está produciendo este conflicto y llegar a acuerdos conjuntos, ¿no? Para poder, pues, ir fortaleciendo todo el tema de paz. Definitivamente hay mucho que trabajar, ¿no? Y también tomando en cuenta que el ser humano es muy cambiante, es dinámico, también así hay que ir tomando en cuenta las acciones que vamos a ir realizando, ¿no? Como organizaciones y como personas individuales. Solamente. Mm. Gracias, Jessica. Sí, yo simplemente un comentario es que, claro, lo que tú dijiste al inicio, tenemos también que uno, digamos, como persona tiene que estar también en una constante autorreflexión, ¿no? ¿Cierto? Y eso también lo lleva a uno a un conflicto interior, ¿no? Porque pueden haber cosas, fíjate que hay algo muy interesante, pueden haber cosas que uno dice, vale, yo te escucho, me parece válido, pero de pronto yo no lo acepto así. ¿M? Y eso te pone, porque igual todos tenemos unas estructuras por dentro que nos ponen en conflicto con eso, pero ahí viene la cualidad del ser humano y es esa autorreflexión, ¿no? De poder hacer esa autorreflexión y mirar qué tanto puedes avanzar de esa estructura. Bueno, muy rápidamente unas ideas, muchas gracias Andrés por compartir. Me parece una experiencia y una presentación de lo que hacen muy, muy interesante y que creo que es muy afín a muchas de las organizaciones que estamos aquí, ¿no? Y me parece bien importante el énfasis en la integralidad para construir paz, ¿no? Como ya lo señalaba también Jessica, ¿no? Ese diálogo constante en el proceso de los distintos niveles, ¿no? De lo individual a lo colectivo, ¿no? Es imposible avanzar hacia afuera si es que no se trabaja hacia adentro, ¿no? Y creo que ese énfasis es muy importante, ¿no? Me pareció eh, muy, muy, muy gráfico esto de el autocuidado personal, que ya lo había escuchado, pero de la mano con el autocuidado organizacional, ¿no? Que sin eso, pues nuestros recursos individuales y de grupo no funcionan de la mejor manera, ¿no? Para esa integralidad que tú planteas muy bien, ¿no? Me parece retador también porque estos niveles andan en paralelo, ¿no? Esta necesidad de trabajar lo individual y de trabajar lo colectivo, lo interpersonal, es en paralelo, ¿no? No es uno primero y el otro después, ¿no? Y ese es un súper reto, ese es un súper reto. Y creo que esa necesidad de articular ayuda mucho para lograr esos avances, ¿no? Eso como primera impresión y gracias, es interesantísimo. Gracias, André. Wow, muchas gracias, Gustavo. Sí, lo que has dicho, esto es en paralelo y por así decirlo, esto se hace en caliente, ¿no? Eh, no es que nos hayamos reunido durante 2 meses y hayamos dicho entonces esto es así, no, ha sido una construcción y yo creo sería muy interesante hacer, pero ya saliéndome del tema de paz integral, sino hacer un ejercicio comparativo entre la construcción de plataformas o de redes, ¿no? Porque sí, para nosotros ha sido así, ha sido en caliente y ha sido darnos cuenta de muchas cosas, de cometer errores, ¿cierto? De empezar a corregir. Sería muy interesante si alguien ya tenía un plan preestablecido en otra plataforma, que no sea la red colaborar, no mentiras. Entonces, no, muchas gracias, Gustavo, por este comentario. Yo quiero agregar algo, y es que el jueves, por ejemplo, va a iniciar un cese al fuego con una de las guerrillas que les nombré al comienzo de la presentación, que es el Ejército de Liberación Nacional. Va a haber una instalación
de un espacio de participación de la sociedad civil. Entonces, para mí, y creo que eso es un desafío, ya con todo este bagaje que les estaba contando, sería ideal poder tener más claridad sobre cómo va a comenzar este proceso con el Ejército de Liberación Nacional, ¿sí? Entonces ahí es donde todo esto que les expuse tiene que empezar a jugar. Yo creo que es importante que tenga que empezar a jugar, que tenga que tener alguna, yo no digo relevancia, porque no creo que se trate de titulares en la prensa, sino, pero sí de alguna participación que ya se entienda de que desde la sociedad civil, así como en Guatemala, oiga, ya hay algo construido, no pueden pasar por encima de eso, no es derribar todo y comenzar de cero, no puede ser así, ya hay algo construido y ojalá, ojalá esa instancia se empiece a apoyar en eso que ya está construido. ¿Mm? Entonces quería como señalar eso. No sé si haya más comentarios, más preguntas. Una pregunta chiquita, en Sí, esta señor. iniciativa que nos has mostrado al final, ahorita, en algún caso concreto, ¿en qué etapa están ya? Y sobre todo en esto de articular con otros actores y de generar iniciativas concretas. Ah, bueno, pero ¿te refieres a esto que te contaba del ELN o a lo que nosotros ya mostramos como Lo que, funcionamiento interno? más que, la experiencia que señalaste hace un rato, ujú, del DM, creo, Ah, con el ELN, o sea, con el con proceso LN, de sí, paz. con LN. O sea, ¿en qué va eso? ¿En qué va eso? Digamos que el ¿En qué va gobierno, eso? el actual gobierno está conversando con esta guerrilla, ya tienen unos, digamos, unos, yo no diría acuerdos. Vale, Jessica, a ti muchas gracias. Bueno, te adelanto, la siguiente sesión de septiembre, Gustavo nos va a presentar la experiencia de Perú, ¿vale? Entonces, como tú fuiste la relatora de hoy, no te voy a echar la relatoría de la siguiente sesión. Y te vamos contando por el chat, ¿vale? Bueno, gracias. Pasen buen día. A ti muchas Hasta luego, gracias. Jessica. Gracias, chao, Jessica. Entonces, van eso, tienen, digamos, unos preacuerdos, es decir, tenemos estos preacuerdos para empezar a negociar. Y dentro de esos preacuerdos está esa instancia de participación de la sociedad civil. ¿Mm? Yo, la verdad, desconozco, no sabría decirte qué otros preacuerdos. Sé que comienza un cese al fuego de 180 días, es decir, 6 meses, lo cual es valiosísimo, sobre todo para la gente que está en los territorios de Colombia, en donde pues esta guerrilla ha sido prácticamente la que ha impuesto su soberanía en esos territorios. Entonces, bueno, en eso va. Esperemos, ahí es donde yo digo, ojalá podamos aprovechar la previa experiencia que hubo en ese acuerdo de paz con las FARC y también que se aproveche esas experiencias que ya existen dentro de la sociedad civil en nuestro país. No sé, Marce, si tú quieras comentar algo. Ah, ok. Em, Gracias, Andrés. No, simplemente quería pues darle las gracias y darle las gracias también a Andrés porque hizo yo creo que un buenísimo recuento de contexto y de todo cómo se ha venido enfocando lo del sistema de iniciativas de paz en Colombia y pues también esta posibilidad de empezar a tener como digamos, unas especies de paralelos o aproximaciones comparativas con otros países de América Latina. Creo que es muy importante poderlo hacer y seguramente no, pues no va a ser solamente con Guatemala, que ya habíamos tenido un encuentro presencial. ¿Te acuerdas, Andrés, que eso también fue parte de los encuentros que hicimos con organizaciones de Guatemala en Suachoque, cuando estábamos Mm, empezando con las iniciativas de a paz? los inicios, sí, Los señor. inicios, sí, que fue también pues un encuentro, pues creo que muy, muy importante, muy interesante.
Y pues qué bueno poderlo seguir haciendo aquí por Red Colaborar y poder tener las experiencias de muchos más países, porque yo siento que muchos de los aprendizajes que se pueden tomar y que pueden ser bien importantes para las organizaciones e incluso pues para la forma de aproximarse también de la IAF, que está teniendo estas dos aproximaciones, que es construcción de paz y violencia crónica, pues que son realmente muy, pues que están muy ligadas, ¿no? O sea, entre más violencia o más violencia crónica exista, que es una cosa que va, digamos, persistiendo en el tiempo y que se va volviendo, digamos, una práctica casi que cultural, también se dificulta más la construcción de paz, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas, estas posibilidades que de alguna manera le están también apuntando a bajar niveles de violencia, así no sea explícito, así no esté explícito, pues en los objetivos de las organizaciones o de los proyectos o de los procesos que adelantan en sus territorios, pues yo creo que sí se está, digamos, haciendo una como una, sí, como una intervención sobre la posibilidad de bajar niveles de violencia entre jóvenes, entre mujeres o hacia las mujeres, o en los contextos barriales o en los contextos rurales. Y yo creo que todo eso es importante porque todo le va, digamos, apuntando a la posibilidad de que tengamos unas sociedades pues más pacíficas, más, pues con más posibilidades de resolver conflictos de forma pacífica para no llegar hasta las violencias, de poder también analizar de qué se trata esa violencia, porque en la medida en que normalicemos y naturalicemos la violencia, pues no vamos a poder tampoco salir de ahí, porque nos va a parecer que así es que es la forma de relacionarnos, ¿no? Entonces, todas estas apuestas y todas estas miradas y toda esta posibilidad de trabajarlo pues como más en conjunto y entre países, yo creo que nos abre muchas más visiones, posibilidades, oportunidades para seguir avanzando pues en estos temas de construcción de paz y de bajarle pues a nuestras formas culturales de relacionarnos de manera violenta. Entonces creo que pues este espacio ha sido pues muy, muy, muy rico, y yo creo que cada vez va a ser más necesario de pronto juntarnos, ¿no? En los espacios de violencia crónica y de construcción de paz. Por ejemplo, esa charla que dio la semana pasada, que yo no pude estar, pero la vi después la grabación y que yo creo que vale la pena que ustedes la vean, es la de Isabel Aguilar, que está colgada ahí en la red Colaborar Ya, que es la de, se llama así, construcción, la que vieron al principio que mostró Ujú. Andrés, esa. Yo creo que es importante que ustedes la puedan ver, porque todo esto pues nos va a aportar. Hola Juanita. Hola Eh, Juanita, buenos días. Buenas, nos buenas. Sigue, Marce. No, 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 estoy aquí chismoseando, así que qué rico acompañarlos un ratico. Bueno, entonces, no, yo ya estaba terminando, pues como ya la cosa la estaba terminando, Juanita, aquí sobre el tema de construcción de paz y violencia crónica, que me parece que nos está dando muchos elementos y muchas visiones interesantísimas. Entonces, pues básicamente era ya llegando como al final de eso.